puede empezar a grabar por mientras y a compartir pantalla. Eh, ¿No? ¿Sí? No estuve el primer semestre, pone Vania. Ah, Jamir tampoco y Vanessa creo que también es nueva. Exacto. Ah, bueno. Ah, pero lo vieron en el colegio. Bueno, con más razón va a ser algo más o menos rapidito. Vamos a poner la presentación. Creo que ahí se unió alguien más. Francisco. Bacán. Ven la presentación en grande, ¿cierto? Bien. Bueno, ya. Ok, entonces esta materia de verdad es súper tranquila, pero siempre es bueno repasarla porque hasta yo mismo, si no la repaso, como que me confundo entre los términos. Así que vamos con eso. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, bien. Entonces, ¿qué es el método científico? El método científico es o se refiere a la serie de etapas necesarias para obtener un conocimiento científico válido. ¿Ok? Y sus pilares fundamentales son dos, que son la reproducibilidad y la refutabilidad. ¿Ok? La reproducibilidad, la reproducibilidad, ahí sí, es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo hago un experimento y luego saco un paper, una publicación, bueno, no sé si ustedes saben, pero en los papers, que son las publicaciones, siempre hay una sección que dice materiales y métodos. Y la gracia es que, bueno, ahí sacan una conclusión a partir del experimento, etcétera, pero siempre tienen que mostrar cómo lo hicieron. Y la razón de eso es que si otra persona realiza el mismo método, le debería darle el mismo resultado, ¿ok? Y debería llegar a la misma conclusión. Eso es la reproducibilidad. Y por otro lado, la refutabilidad es que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser refutada. ¿Ok? Esto quiere decir que se pueden diseñar experimentos que, si es que dan resultados distintos a los predichos, niegan la hipótesis que se estaba poniendo a prueba. ¿Ok? Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse, otra persona eh, hace un contraexperimento, por ejemplo, que muestra que lo que yo pensaba no era así, por ejemplo, y que el resultado que obtuve fue por otra razón. Eso puede ser válido para refutar un experimento, ¿ya? En fin, esos son los dos pilares. Y esto, que es como lo más importante y lo que más les preguntan de verdad, son las etapas del método científico, ¿ya? Y estas son observación, delimitación o planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Y ahora las vamos a ver todas en un poco más en profundidad y con un ejemplo, ¿ya? Bueno, observación quizá lo más simple y deducible, ¿ok? Y bueno, como dice la presentación, dice que lo primero es reconocer lo que no sabemos o lo que no entendemos y tiene que ver con preguntarse el porqué de alguna cosa, ¿ya? Y esto siempre queda más claro con ejemplo, entonces vamos a ir siempre con el mismo ejemplo y vamos a ir viendo cuál es la observación, cuál es la hipótesis, etc. Y en el ejemplo que vamos a ver, la observación es, hay hojas amarillas en la naturaleza, ¿ok? Tiene que ser algo que uno puede notar a simple vista o que uno puede darse cuenta sin poner en duda, ¿ya? Esa es una observación que cualquiera de nosotros puede hacer. Luego, cuando uno delimita el problema o cuando plantea el problema, la gracia es reducir un poco y especificar los márgenes del problema. Es decir, se deben acotar las observaciones, plantear el problema y en el ejemplo que estábamos viendo en este caso, el planteamiento del problema sería entender por qué hay hojas amarillas. ¿Ok? Antes decíamos, existen hojas amarillas, que es la observación, y ahora ya tenemos como una misión al final, que es entender por qué hay hojas amarillas. Luego viene una parte que es como casi que la central de todo este proceso, que es la hipótesis. ¿Ok? La hipótesis es una posible respuesta al problema que adopta el científico. Es una predicción que podría ser validada. También puede ser refutada y es válido.
Esta propone cómo y por qué se producen los fenómenos observados. ¿Ok? En el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, podrían haber varias hipótesis, pero una hipótesis es: las hojas son amarillas porque no tienen clorofila. ¿Ok? Y luego uno realiza un experimento en que uno se puede dar cuenta que la hipótesis era correcta o que la hipótesis era incorrecta. ¿Ok? Bueno, justamente después viene la experimentación, ¿ok? Que es para comprobar o rechazar la hipótesis. Se deben realizar experimentos en los cuales se controlen las variables para intentar establecer relaciones. ¿Ok? En el ejemplo que estamos viendo, bueno, esto es un poco más específico quizás, pero dice que hago una reacción tanto de hojas verdes como de hojas amarillas. Perdón, una extracción. Esto lo hago moliendo las hojas en presencia de algún alcohol y mido las variaciones en la tasa de oxígeno de ambos líquidos, ¿ok? La gracia es que de esta forma podemos medir la presencia de clorofila en las hojas amarillas y en las hojas verdes. Ya, eso es lo único que tienen que saber para el ejemplo. Luego, cuando uno tiene el experimento, hay resultados o datos experimentales y uno tiene que procesarlo al final. O como dice el Power, que una vez que se obtienen estos datos, deben ser estudiados y puestos a prueba y relacionados con otros datos. Básicamente esa es la parte en que uno piensa, ¿ok? A uno le da un resultado y uno dice las hojas verdes sí liberaban oxígeno, mientras que las hojas amarillas no. Entonces ahí uno dice, ok, no liberaban oxígeno porque no tenían clorofila y la clorofila, bla, 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 bla. ¿Ok? O como se ve aquí también en el ejemplo, dice, me percato que la mezcla de hojas verdes aumenta la tasa de oxígeno, mientras que las hojas amarillas se mantiene constante. ¿Ok? Y por último, las conclusiones que del análisis se desprende si la hipótesis previamente expuesta es validada o rechazada. Ese es un sí. Sí la hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, las hojas amarillas no tienen clorofila. Esa sería una conclusión del experimento que vimos en el ejemplo, ¿ya? Y esos son los pasos del método científico. Quizá era un poco algo que ya sabían, pero la gracia de esto va a ser hacer ejercicios para ir practicando un poco eso. Y ahora, diferentes resultados se pueden obtener de la experimentación, ¿ok? Que es todo este proceso. Y uno incluso puede llegar a plantear teorías, leyes, postulados, modelos y otras cosas, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre todas estas cositas, ¿ya? Teoría. Esperen, ¿hay dudas hasta aquí o todo bien? Voy a hacer una pequeña pausa. Todo bien, dice Vania. Bacán. Vanessa también. Bueno, ok, voy a continuar entonces. Teoría es un conjunto de reglas que describe el comportamiento de un sistema concreto. Ok, acá la clave es. A ver, voy a sacar mi super lápiz. Lo que más los puede guiar para las preguntas es que un sistema concreto, ¿ya? Lo vamos a entender con los ejemplos. Ah, bueno, con este mismo ejemplo que les puse aquí. En el ejemplo dice, la mecánica cuántica, la relatividad especial y la relatividad general tienen la categoría de teoría, estando limitadas a sistemas concretos, ¿ok? En la siguiente diapo se va a explicar un poco mejor, pero la mecánica cuántica se ocupa para escalas muy pequeñas, ¿ya? Y la relatividad especial, si no me equivoco, era para velocidades muy grandes, y la relatividad general para sistemas muy masivos, con mucha masa, ¿ok? Entonces la gracia acá es que son reglas que describen un comportamiento, pero de un sistema concreto, ¿ok? Como bajo ciertas condiciones. Eso. Y eso nos sirve para diferenciarlo de una ley, ¿ok? Porque una ley es una regla particular que se encuentra presente en todas las teorías conocidas y que por lo tanto se considera de aplicación universal, ¿ok? No es específico. Y aquí tenemos un ejemplo que dice, que es ligado al ejemplo anterior. La física moderna es un compendio de muchas teorías, según el tipo de sistema. Por ejemplo, está la mecánica cuántica para lo más pequeño, la relatividad especial para los objetos a grandes velocidades y la relatividad general para los sistemas muy masivos. Curiosamente, en todas ellas se cumple la conservación de energía.
Por lo tanto, a la conservación de energía se le llama ley y se la considera una propiedad fundamental del mundo en que vivimos. ¿Ok? Al final, la teoría es para algo más específico y la ley se puede aplicar tiene aplicación universal. Básicamente en lo que es física, por ejemplo, en este caso, esa ley siempre se cumple. ¿Ok? Esa es la diferencia entre teoría y ley. ¿Ya? Ahora también existen los postulados. ¿Y qué son los postulados? Bueno, se pueden entender como una afirmación que se admite como cierta sin necesidad de ser demostrada y que sirve como base para otros razonamientos. Si el postulado se considera evidente y es aceptado sin demostración previa, se le denomina axioma. No sé si conocían esa palabra. Se ocupa mucho en matemáticas, ¿ok? En que uno tiene que comprobar que hay cosas ciertas y no ciertas, pero uno tiene que partir de ciertas reglas básicas porque si no, todo es una duda y el mundo no existe, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el número uno existe, podríamos decir, y el número cero existe. Y si tengo esos dos axiomas, podría decir, podría deducir que existe el 2 porque puedo decir si sumo uno más uno me da 2. Bueno, no sé, tampoco es para enredarlos, pero postulado básicamente es algo que tiene que ser una afirmación que no es necesario que sea demostrada, ¿ok? Y que sirve generar, y la gracia de eso es que sirve para plantear otras cosas. Por ejemplo, los átomos no pueden ser creados ni destruidos en reacciones químicas, ¿ok? Esto siempre se cumple. No piensen en reacciones nucleares ni nada. Ok. Y por último tenemos lo que es un modelo, ¿ya? Y un modelo es seguramente lo que ustedes ya conocen, que es una representación abstracta, conceptual o gráfica creado por el humano a fin de analizar, explicar o predecir una situación. Y los modelos pueden ser correctos o erróneos, ¿ok? En el ejemplo que tenemos aquí dice que el modelo heliocéntrico dice que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar y que los planetas giran en torno a él, ¿ok? Ese es un modelo que se planteó y que efectivamente es correcto, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé si sabían, pero antes se pensaba que todos los planetas, incluso el Sol, orbitaba en torno a la Tierra. ¿Ok? Y ese era un modelo y era un modelo que existía que luego se demostró que era erróneo. Pero en fin, a fin de cuentas es un modelo igual, ¿ya? Y eso, si no me equivoco se llamaba modelo geocéntrico. Y bueno, aquí tenemos por último un resumen del método científico y de las cosas que pueden pasar. Por ejemplo, están los antecedentes o las observaciones, como también lo llamábamos. Surge una duda, pregunta, problema y nace una hipótesis, ¿ok? Luego se diseña el experimento, se realiza el experimento y se ven los resultados. Y evaluación de los resultados sería equivalente a decir el análisis que estábamos diciendo nosotros. Y del análisis salen conclusiones. ¿Ya? Y la gracia es que, bueno, puede haber una publicación y en la conclusión se puede aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? Vamos primero por el lado izquierdo. Si es que se rechaza, se puede hacer una revisión del diseño experimental. Quizás lo que está mal hecho no es la hipótesis en sí, sino que el experimento pasó algo, contaminamos las muestras, etcétera, y ahí lo que falla es el diseño experimental, ¿ok? Y si se hace una revisión, se puede mejorar y que de esa manera sí se acepte. O quizás la hipótesis misma está mal, pero ahora sabemos que, por ejemplo, que lo que pensábamos estaba mal y eso puede ser la base para reformular y crear otra hipótesis, ¿ok? Y bueno, si es que aceptamos la hipótesis, la parte de repetición tiene que ver con el principio de repetibilidad, no, ¿sí? Y finalmente puede llevar, no es que necesariamente pasa por todo esto, si es que se generaliza, se puede crear una teoría en base a eso. O incluso una ley o un principio, ¿ya? Pero el esqueleto del método científico es sobre todo esta parte del centro. Ok. Y la forma más fácil de ver todo esto es como se dice, con ejercicios, ¿ya? Así que primero vamos a hacer ejercicios de una guía, ¿ya? Y luego la parte final del power, ¿ok? Y yo calculo que nos va a quedar tiempo y ahí alcanzamos perfecto para hacer el repaso de propiedades coligativas, ¿ya? Así que vamos con todo. Pueden ver en mi pantalla la guía que dice ejercicios, ¿cierto?
Bien. Entonces comenzamos, ¿ya? Y a ver, quiero ver cuántos participantes tenemos. 5 incluyéndome a mí, ¿no? Bien. En ese caso, la mitad, ya que somos 4, la mitad más uno tiene que dar el visto bueno, ¿ya? Es decir, la mitad más uno tiene que participar en cada pregunta para que podamos seguir avanzando. Esa va a ser mi condición, ¿ya? Es decir, 3 personas. Ok, y dice así, el primer ejercicio. Un rayo de luz es una línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se propaga. Esto es utilizado ampliamente en óptica geométrica, simplificando los cálculos debido al principio de propagación en línea recta de la luz en un mismo medio. ¿Ok? Basándose en el texto, el rayo de luz corresponde a, y tenemos 5 opciones. Una descripción, un postulado, un modelo, una teoría o una ley. ¿Ok? Vuelvan a leer el ejercicio si es que lo necesitan y respondan por el chat. O por voz si quieren. Amir ya contestó A con un signo de pregunta. Vanessa C con un signo de pregunta. Sí, en estas preguntas como que de repente uno no está muy seguro de si sabe o no sabe. Y Vania también respondió A, sin signo de pregunta. Bien. Bueno, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Ok? Es un modelo. Y no sé si igual está un poco mal explicado quizás se los confunde, pero no sé si les sigue entrando en la PSU o si se los pasaron en el colegio cuando uno tenía ejercicios de óptica, que es lo que están hablando aquí. Por ejemplo, te dicen, tienes un lente, ¿ok? O sea, un espejo que rebota y tienes, bueno, acá esto debería ser una línea recta, y si tú tiras un rayo, sí entra, bacán. Si tú tiras un rayo en este ángulo, va a rebotar como en este, y como que había toda una regla para poder hacer así. Bueno, la gracia es que es un modelo porque estos rayos, o sea, de la propiedad de que la luz se propaga como en línea recta, se construye este modelo en que uno puede hacer estos cálculos de manera más simple, ¿ok? Entonces al final, esto es un modelo, ¿ya? Y eso es lo que querían decir. Y es que esto es óptica geométrica, ¿ya? Entonces al final la óptica geométrica es el modelo. Porque dice, esto es utilizado en óptica geométrica, ya que podemos hacer esto. Y en ese contexto un rayo de luz es un modelo, ¿ok? Esa es la respuesta. Todas estas preguntas son medio raras y por eso me voy a enfocar en, en los ejercicios. Porque así vamos viendo y cachando un poco qué significa todo, ¿dale? Así que vamos a continuar. La 2 dice así, en etapas posteriores a la menopausia. Bueno, y acá los ejercicios, bueno, como vieron, hay de física, de biología, al final, porque esto no es materia de química, pero sí algo que les puede entrar en cualquiera de las disciplinas, ¿ya? Y es lo mismo para las tres al final. Bueno, dice así. En etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez en comparación con los hombres de similar edad. Como consecuencia de aquello, estas mujeres presentan una mayor incidencia de osteoporosis graves, lo que se debe fundamentalmente a la deficiencia en los niveles de estrógenos. Y ahora, toda esa frase que acabo de leer corresponde a, y tenemos conclusión, experimento, ley, teoría o hipótesis. Vanessa ya respondió y Vania también. Las dos dicen A. Y estaban también, si no me equivoco, Jamir y Francisco. Cualquiera de los dos, o los dos si quieren, pueden responder. Igual respondieron rápido. Quizá ya la habían leído de antes. O está bien si son rápidas. Está bien. Jamiro Francisco, ¿se les ocurre cuál puede ser? Aunque sea con duda. No es necesario que sigan de ansioso, no. Ve para cambiar de alternativa. Bien. Jamir se la juega. Un experimento, dices que es. Ok, bueno, la respuesta correcta aquí es la A, efectivamente.
Y bueno, razones por las que no es un experimento es, por ejemplo, porque no describen ningún método científico, ni ninguna cosa que se quiere probar, ni lo que están midiendo. Básicamente es como la explicación final de un proceso. Lo dicen como si ya fuera una verdad, no te explican que viene un experimento, pero lo plantean como una verdad, como una conclusión. Así que eso, bien, bien a todos los que participaron igual. ¿Ya? Si quedan dudas, váyanme diciendo. Vamos con la 3. Dice así. Los piqueros son aves que se reproducen en los acantilados. Las últimas crías en nacer empiezan a tratar de volar en otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido. Muchas veces caen al agua muriendo de frío. De esta manera, solo algunas crías sobreviven. ¿Ok? Esa frase corresponde a una observación, una hipótesis, a la delimitación del problema, a una conclusión o a una pregunta científica. Vanessa pone A, carita triste. No sé por qué la carita triste. Ah, porque mueren. Bueno, eh, así es la vida. Vania también dice A. Y Jamiro Francisco. Quizás se sienten influidos por sus compañeras, pero igual necesito saber qué es lo que opinan. Muy bien. También dice. Bueno, muy bien. Los tres la tienen buena. Nos vemos en el más allá. Eh, perfecto. La 3 es la A, es una observación. Supongo que si lo pueden identificar es porque entienden la cuestión. ¿Ya? Así que muy bien. Ahora, la 4 dice así. La predicción de las propiedades de un elemento en función de la posición que ocupa en el sistema periódico es una ley, teoría, inferencia, conclusión u observación. ¿Nadie? Esta es un poco más peluda. O sea, más confusa quizás. Predecir las propiedades de un elemento en función de la propiedad, perdón, de la posición que ocupa en el sistema periódico. Vania ICB, con signo de pregunta. Una teoría, dice. Ok. ¿Alguien más tiene una sugerencia? Si no, me puedo poner a explicar igual, si es que andan confundidos. Vanessa pone C. Amir también dice C. Bueno, en este caso la respuesta correcta es C. Muy bien ahí. Igual es medio tramposo esto porque, de verdad, yo no les acabo de definir lo que es una inferencia. ¿Ok? Pero, por ejemplo, sí podíamos descartar teoría. Esto es para, no es para criticar, sino simplemente para que vayamos viendo qué no puede ser. Eh, Se infiere que es una inferencia. Exacto. Eh, ¿Cómo se dice? No es una teoría porque acordémonos que la teoría al final es como una regla. ¿Ok? Acá no lo están planteando como una regla, están hablando de predecir propiedades, pero una teoría te dice, en cierto contexto, las cosas ocurren de esta manera. ¿Ya? Pero eso. Y así que es inferencia. ¿Ok? Vamos con la 5. La 5 dice así. Para determinar las propiedades de las moléculas orgánicas es imprescindible conocer su estructura espacial. Para ello se analiza el número de electrones de valencia de los átomos y su distribución en la molécula, de tal forma que se minimice la repulsión electrostática. Lo anterior constituye un modelo y su importancia radica en que, y dice, A, entrega información precisa y definitiva. B, permite interpretar observaciones y tiene capacidad predictiva. C,
es innecesario someterlo a pruebas empíricas. D, es universal e irrefutable, ya que representa la solución total a un problema. Y E, describe una relación constante entre dos o más propiedades de la materia. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? No les quiero hacer mucho ruido por si están leyéndola de nuevo, pero cualquier duda, díganme igual por el chat. Bien, ahí respondieron Jamir y Vanessa. Jamir dice que es la D, es decir, que es universal e irrefutable ya que representa la solución total a un problema. Y Vanessa y Vania dicen que es la B larga. Bien, la respuesta correcta es B larga. Así que bien ahí. Eh, bueno, en este caso, justamente acordémonos que un modelo es una representación y que incluso en la definición que les di decía que podía ser erróneo incluso. ¿Ok? Es como una aproximación a la realidad, es una forma de representar. ¿Ok? Es como un dibujo a grandes rasgos. Entonces, en ningún caso va a representar la solución total a un problema. ¿Ok? Simplemente los modelos como que ayudan a visualizar los problemas, ¿ya? O nos aproximan eh, a eso. Y por eso tienen capacidad predictiva, ¿ok? Pero no de total respuesta, ¿ya? Que era lo que decía la B. Por lo tanto, la B es correcta, ¿ya? Charán. Y, y vamos con la siguiente, ¿ya? Si no queda claro, acuérdense, me pueden decir. La 6 dice así: el valor de la constante de gravitación G de la ley de gravitación universal fue determinado después de más de 100 años desde que Newton enunciara su famosa ley en 1687. ¿Ok? El científico que logró establecer por primera vez su valor fue Henry Cavendish en 1798. Respecto a lo anterior, es correcto concluir que A. Henry Cavendish fue mejor científico que Newton. B. A Newton no le era relevante calcular el valor de una constante. C. Cavendish quiso apropiarse del trabajo de Newton. D. En ciencias, los grandes logros son el resultado de un trabajo colaborativo. Y E. Los científicos son personas a las que no les gusta pedir ayuda. Ya, esta pregunta de verdad no tiene mucho que ver con conocimiento científico, pero espero que la tengan buena. A ver, D. Muy bien. Esperaba más como, no sé. Quizá esta pregunta habría que cambiarla en esta guía. Está muy amistad y amor, ¿no? Pero es real. O sea, pero esperaba que ustedes la respondieran bien al menos. Y cumplieron mis expectativas, así que bacán. Un quiz. Las 7 dice así, ¿ok? Nos quedan las 7 y las 8 de esta guía. Después hay un par que son un poco más bonitas y que son de modelos PCU. La 7 dice así, entonces, en el año 1865, Gregor Mendel publicó su trabajo en genética. En su investigación estableció las leyes básicas de la transmisión de caracteres desde los padres a sus descendientes. Para establecer su primera ley, realizó cruces entre dos organismos, que eran plantas de arveja, que denominó razas puras. Por ejemplo, cruzó una planta que poseía como carácter flores de color púrpura con una planta con flores de color blanco, observando que la descendencia era toda con flores de color púrpura, lo que lo llevó a cruzar entre sí a los descendientes. ¿Ya? Al observar los resultados de este último cruce, obtuvo una segunda generación con organismos que presentaban flores púrpura y otros flores blancas.
¿Ok? Ese es el experimento de Mendel, no sé si lo conocían. Y dice entonces nos preguntan, el párrafo anterior contiene el objetivo de una investigación, un procedimiento experimental y sus conclusiones, el planteamiento de una hipótesis y el experimento para someterlo a prueba, una controversia científica en torno a los resultados de una investigación, o la refutación de resultados experimentales sesgados. Y ahí están las primeras respuestas. Barry y Francisco dicen que es la B. Ok. Y Vanessa o Jamir. Vanessa pone C con signo de pregunta. Ok. En esta inicialmente yo también me enredé cuando la hice, cuando estaba preparando la clase, y la respuesta correcta es la A. ¿Ok? Aunque no lo crean. ¿Y por qué? Bueno, yo también hubiera pensado la B, seguramente, pero si se fijan bien, en ningún lugar están las conclusiones, ¿ya? Entonces, con eso se descarta la alternativa B, ¿ya? Porque no dice, solo dice, se observó esto. Pensé que, pensé en esa, pero era muy cortita para ser real. Sí. Pero como se dice, ok, la B no, porque no están las conclusiones aquí. Bueno, y en el caso de la C, no está la hipótesis, ¿ya? Pero sí se explica el experimento al final, que es algo que comparten tanto la B y la C. Sin embargo, la correcta era la A, porque al final describe la investigación y dicen cuál era el objetivo, que era establecer las leyes básicas de la transmisión de caracteres, ¿ok? Que es la genética al final. Con esta pregunta también me enredé, pero es bueno que vean otras formas de pensar los problemas y de quizás descartar, por ejemplo, si no ven que hay conclusiones, descartar eso. O si no ven que hay una hipótesis directa, lo mismo, ¿ya? Pero eso, sabía que, que nos podíamos confundir en esa porque incluso a mí me pasa, ¿ya? Pero bien, y luego tenemos la última pregunta, que dice así: el átomo posee un núcleo pequeño y positivo con electrones orbitando alrededor de él. Lo anterior es una teoría, una ley, una observación, una conclusión o un modelo. Tenemos dos respuestas. Ah, no, tres. Tenemos A, E y A. Bien, la respuesta correcta en este caso es la E. ¿Ok? Es un modelo. Ya, también es medio confuso, pero bien Vania en este caso. ¿Ya? La A no, porque recuerden que teoría, a veces uno ocupa teoría como inferencia, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, estoy hablando con un amigo y le digo, no, yo tengo la teoría de que, no sé, Juanita te está engañando, ¿ya? Pero ahí esa no es la misma teoría que ocupamos en el término científico, ¿ya? Porque yo lo que le debería decir a mi amigo es, tengo la inferencia de que Juanita te está engañando, ¿ya? Una teoría, recordemos, es casi una ley. O sea, es una base científica fuerte que explica un comportamiento, pero en un entorno específico, ¿ya? En este caso, esto es, bueno, igual es parecido dentro de todo, pero, eh, pero según yo no es lo suficientemente específico para ser considerado teoría o explicativo, ¿ya? Esto es como muy a grandes rasgos y bueno, eso es una característica típica de los modelos, ¿ya? Así que eso, ¿ok? Y con eso terminamos los ejercicios de la guía. Felicidades. Terminamos casi toda la primera parte.
de esta clasecita. Y ahora para terminar con esto vamos a ver un par de ejercicios un poquito más interesantes, ¿ya? Ven la pantalla de ejercicio, ¿cierto? O sea, perdón, el PPT. Bien. Entonces vamos a hacer un par más de ejercicios y luego vamos con el repaso de la última parte. El primer ejercicio dice así. El esquema muestra la respuesta agresiva exhibida por machos de una especie de pez espinoso cuando estos son confrontados a modelos artificiales, ¿ya? Como a marionetas. En cada tratamiento se analizaron 100 enfrentamientos, ¿ya? Y tenemos del lado izquierdo las marionetas básicamente que ocuparon y cuántas respuestas agresivas. Acuérdense que en cada uno de estos experimentos fueron 100 experimentos. O sea, para cada uno de los modelos hubieron 100 experimentos y se marca cuántos de esos experimentos terminaron en respuestas agresivas de los peces reales hacia las marionetas, ¿ya? Y luego dice así, al respecto es correcto afirmar que los modelos y ahí empieza, A, cuerpos de tonos claros no producen respuestas agresivas, lo dice dorsos oscuros producen el menor número de respuestas agresivas, vientres oscuros producen el mayor número de respuestas agresivas, formas alargadas producen el mayor número de respuestas agresivas, o formas redondeadas producen el menor número de respuestas agresivas. ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso? Ah, bueno, y me respondieron. Bueno, y respondieron todos. C. Vientres oscuros producen el mayor. Perfecto. Ya. Eh, Pararía a explicarlo, pero creo que ustedes lo entendieron si los cuatro respondieron bien. ¿Ya? Ahora. Uf, se me agrandó el chat. Ahí está bien. Esa ya. La siguiente pregunta dice así. Uno de los postulados de la teoría celular es: toda célula se origina de una célula preexistente. ¿Cuál de los siguientes ejemplos cumple con este postulado? A. El cerebro está formado por millones de neuronas. B. Las células de la piel se renuevan constantemente. C. El tejido adiposo está formado por células que acumulan grasa. D. Las células presentan diversas formas y tamaños. O E. El páncreas presenta distintos tipos de células. Tenemos una triple B. Muy bien. ¿Ya? La única que incluye algo que tiene sentido con eso. Esta estaba medio facilón. Pero muy bien, chiquillos y chiquillas. La tercera pregunta dice así. Durante el siglo XIX, los científicos se volcaron a la tarea de ordenar los elementos químicos existentes, pues creían que debía existir una única propiedad de los elementos de la cual dependieran todas las demás. El párrafo anterior corresponde a una teoría científica, observación, ley, hipótesis o conclusión. Vanessa y Jamir dicen que es la D. Francisco también dice que es la D. Bueno, muy bien. Es una hipótesis, ¿ya? La forma de notarlo es que lo que dice el párrafo es lo que los científicos creían que debía haber. Es decir, una hipótesis, ¿ok? Plantearon de manera afirmativa una respuesta a perdón, que me distraje aquí con mi gata. Perdón, nada, una hipótesis, ¿ya? Dicen, creían que debía existir una única propiedad de los elementos de la cual dependieran todas las demás. Esa frase es una hipótesis, ¿ya? Porque es lo que ellos creían y que, bueno, luego después experimentan y ven si se refuta o se continúa o si se aprueba, ¿ya? Ahora este ejercicio es un poco más largo, pero creo que igual aplica bien.
Y dice así. A continuación se presentan dos experimentos en los cuales se utilizan masas iguales de cinta de magnesio, ¿ya? Que se someten a dos procedimientos diferentes. En el experimento 1 dice, en un platillo de una balanza se coloca la cinta de magnesio y se equilibra colocando una pesa en el otro platillo. Posteriormente se acerca la llama de un fósforo a la cinta de magnesio observándose el cambio mostrado en la balanza de la figura 2. Es decir, acercamos un fósforo y reacciona a la cinta de magnesio, forma un residuo de color blanco y, bueno, aquí podemos sacar nuestras deducciones. Lo que deberíamos decir es, aumenta la masa de este lado de la balanza, ¿ya? Uy, no, ya, ahí sí. Luego, el segundo experimento, lo que se hace es que en el platillo de una balanza se coloca un matraz destapado con 20 mililitros de ácido clorhídrico y la cinta de magnesio, ¿ya? De la misma masa que la anterior. Están por separado, se equilibra la balanza y luego se deja caer la cinta dentro del matraz, ¿ok? Este matraz está abierto, ¿ya? Aunque pareciera que tiene un corcho, no sé por qué lo dibujaron así, pero está abierto, confíen en mí. Eh, y se observa el cambio de la balanza que se puede ver, es decir, acá disminuyó la masa al lado derecho de la balanza. ¿Ok? Y luego la pregunta es, con respecto a los experimentos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión? A, en ambos casos la cinta de magnesio desaparece por completo. B, en el segundo experimento se libera un gas. C, si se varía la masa de la cinta de magnesio de los experimentos 1 y 2, se obtendrán se obtendrán iguales masas de producto. D, al hacer reaccionar el residuo blanco del experimento 1 con el ácido clorhídrico del experimento 2, se recuperará el magnesio sólido. Y la E, pero que aparece sin la letra E, dice, la cinta de magnesio se disuelve en el ácido clorhídrico. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Acuérdense, dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una conclusión? Ok, tenemos una primera respuesta. Vanessa dice que es la B, con signo de pregunta. Francisco también dice que es la B, sin signo de pregunta. Y vamos a una respuesta más, al menos, para ver qué es lo que opinan. También pueden, una respuesta válida es decir, no sé, si es que están confundidos o por alguna otra razón. Javier dice, no sé. Buena respuesta. Está bien. Porque así podemos ir avanzando y puedo explicar el tiro. Bien, la respuesta correcta efectivamente es la B. ¿Ya? No sé si es que Jamil, por ejemplo, está ahí entre otras, pero hay que darnos cuenta que otras de las cosas que se decían, que podían ser incluso ciertas, nosotros estamos acostumbrados a que vemos una afirmación cierta y la marcamos. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque nos preguntaban por una conclusión. Entonces, por ejemplo, eh, la última afirmación, que era la cinta de magnesio se disuelve en el ácido clorhídrico, es cierto, ¿ok? Pero eso es más una observación, es algo que se puede ver a simple vista, ¿ya? En cambio, una conclusión implica que respecto a lo que pasa, uno pueda analizar y de ahí sacar una consecuencia. Es decir, que en el segundo experimento se libera un gas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque disminuye la masa y el gas así no, ¿cómo se dice? No influye en la balanza, ¿ok? Entonces eso, la correcta es la B. Bueno, y teníamos una más, pero en honor al tiempo, bueno, va a quedar en la presentación por si la quieren revisar. Les puedo dar la respuesta correcta si es que me la quieren pedir después.
Pero con eso terminábamos con los ejercicios de método científico y ahora vamos a hacer nuestro super mini repaso de las propiedades coligativas. ¿Ok? Y creo que me la había pedido Oscar principalmente, pero es una pena no está aquí. Bueno, Oscar, si estás viendo en este momento la clase grabada, saludos. Se está viendo el PowerPoint de las propiedades coligativas, ¿cierto? Sí, bacán. Ya, entonces vamos con eso al tiro. Por si no se acuerdan, no sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver esta presentación. No sé si la tuve el semestre pasado o este semestre. Pero bueno, las propiedades coligativas son todas aquellas que aumentan o disminuyen al aumentar la cantidad de un soluto no volátil en una disolución. ¿Ok? Un soluto no volátil es un soluto que no se transforma en vapor al estar en contacto directo con el ambiente. ¿Ok? Y aquí les puse un dibujo de un vaso de agua y sal, porque esa es la típica mezcla, la típica solución que vamos a analizar, es como la más simple. La sal es un soluto no volátil y se disuelve en agua, ¿ya? Eh, las principales cuatro propiedades coligativas son la reducción de la presión de vapor de un líquido, el aumento en la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de fusión y la osmosis, ¿ya? Vamos paso por paso. La reducción de la presión de vapor, ¿qué es esto? ¿Ok? Al agregar un soluto no volátil a una solución, es posible notar que la presión de vapor es menor. ¿Ok? En un ratito vamos a ver un gráfico y ahí se lo voy a volver a repasar. Pareciera que las moléculas del soluto, es decir, de la sal, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, impidieran la evaporación de las moléculas del solvente, o agua, lo que disminuye la evaporación de la solución y consecuentemente la presión máxima de vapor en ella. ¿Ok? Y esto se debe a que ahora el líquido no puede usar toda su fuerza en contrarrestar la presión a la que está siendo sometida, sino que también debe interactuar con el solvente. ¿Ok? Lo vamos a volver a repasar con un gráfico que hay en dos diapos más. Luego está el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ok? Este es el más clásico. Eh, y es así, al disolver un soluto no volátil en un líquido, la presión máxima de vapor disminuye, que era lo que habíamos visto recién, y por lo tanto se necesitará una mayor temperatura para hervir la solución. ¿Ok? Y ahora quizás se entienda un poco mejor con esto, disculpen la poca nitidez de la imagen. Pero básicamente quiero que primero, antes de mirar todas estas cuestiones, miremos el gráfico, ¿ya? Es un gráfico de temperatura y presión de vapor, que es lo que yo les estaba contando en la primera propiedad. Y quiero que noten esto. Eh, la curva roja, ¿ok? Corresponde al solvente puro. Pensemos en agua, ¿ya? Agua pura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos agua pura y aumentamos su temperatura, llega un punto en que se empieza a evaporar, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor, y cuando se iguala la presión de vapor a la presión a la que está sometida un sistema, que en general es una atmósfera, por ejemplo, si ustedes están hirviendo agua en la playa, ¿ok? Porque la altura influye. Y eso, y no está tapada ni es una olla a presión, la presión que va a haber sobre las moléculas de agua de la parte de arriba de la olla, o sea, del agua de la olla, va a ser una atmósfera, ¿ok? Es la presión ambiental. Y la presión de vapor del agua en sí depende de su temperatura, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que a 100 grados Celsius la presión de vapor del agua es una atmósfera, ¿ok? Y como que ahí se equilibra, y si seguimos aumentando la temperatura, lo que ocurre es que ya se empieza a evaporar. Es decir, parte del agua que está en estado líquido pasa a estar en estado gaseoso. Ahora, cuando nosotros agregamos un soluto como sal, ocurre esto, disminuye la presión de vapor, que era la primera propiedad coligativa que les quise explicar. Es decir, ahora esta curva como que se movió todo para abajo. La curva verde es agua con sal. Y por consecuencia de que disminuye la presión de vapor, si nos damos cuenta,
para una misma presión, por ejemplo, la presión ambiental, vamos a necesitar una mayor temperatura para que comience a hervir. ¿Se dan cuenta? Este punto, que es agua con sal, tiene una temperatura mayor que el punto original, ¿ok? Que era agua pura, cuando estamos a una misma presión. Y a su vez, a una misma temperatura, observamos que hay una menor presión de vapor, que era la propiedad 1. Esto es como la propiedad 1 y acá se visualiza la propiedad 2. Pero es porque están relacionadas, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la explicación. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, pregúntenme. Y bueno, y se les llama ascenso bulloscópico a la diferencia de temperatura cuando uno agrega un soluto. Y algo importante que tienen que saber es, se supone que en la PS1 les entran fórmulas, ¿ya? Pero de verdad esto siempre lo preguntan. O sea, lo que tienen que conocer más que, de verdad, más que la cosa que marqué, es esta, ¿ok? ¿Qué es esto? Básicamente, la diferencia de temperatura depende de la constante ebulloscópica, en este caso, cuando estamos viendo el cambio en la temperatura de ebullición, la constante ebulloscópica, que es diferente para cada compuesto, y, muy importante, de la molalidad, ¿ok? No molaridad, sino con L, como dice acá. Molalidad, ¿ok? Y la molalidad son los moles de soluto, en este caso de sal, por ejemplo, partido los kilogramos de solvente, ¿ya? Por si no se acordaban. Bueno, eso es una acá. Voy a poner solvente. ¿Ok? Eso. Entonces, piensen, mientras más moles de sal tenemos por kilogramo de solvente, más diferencia de temperatura va a haber. ¿Ok? Siempre aumentando, ¿ya? Es decir, esta resta va a dar positiva, porque la temperatura de ebullición va a aumentar. ¿Ok? Eso es el ascenso ebulloscópico. Y por otro lado tenemos el descenso de la temperatura de fusión. Dice así, si existe algún soluto en el líquido, este provoca una disminución de la rapidez con que las moléculas del líquido pasan a la fase sólida. Esto se debe a que es más difícil para ella ordenar sus moléculas debido a la presencia de soluto. ¿Ok? Entonces es más difícil congelar la solución. ¿Ya? La disminución de la temperatura de fusión es directamente proporcional al número de partículas de soluto. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos agua con sal, o a ver, si tenemos agua pura y la vamos enfriando, a los 0 grados se va a congelar, ¿ok? Y bueno, si seguimos bajando la temperatura va a seguir congelada. Pero si es agua con sal, quizás, dependiendo de la cantidad de sal, a los -2 grados recién se congela, ¿ya? Y bueno, aquí les puse como ejemplo que en los países en que nieva bastante, muchas veces se echa sal en las calles para que la nieve se diluya y se transforme en agua, ¿ok? Para descongelar las calles o las veredas, etcétera, ¿ya? Como dato. Y eso es el descenso de la temperatura de fusión. Y aquí podemos ver una imagen. Aquí les voy a pedir que no se enfoquen tanto en el gráfico, porque quizás los confunde un poco, pero sí en la fórmula, ¿ya? Al final la fórmula es prácticamente lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en vez de la constante ebulloscópica, se ocupa la constante de descenso crioscópico, ¿ya? Es otra constante que tiene un valor diferente, ¿ya? O podría ser igual por coincidencia, pero no están relacionadas. Y también por la concentración molal, ¿ok? Y eso. Ahora, tienen que saber y tener cuidado con los signos aquí, porque ahora la temperatura disminuye, ¿ok? Entonces es como si este delta, esta variación de temperatura estuviera al revés, de verdad, para que queden con el mismo signo, ¿ya? Pero básicamente no se tienen que preocupar por el signo si saben lo que ocurre. Es decir, si saben que le agregan sal, saben que la temperatura debería bajar, ¿ok? La temperatura de congelación. Entonces, eso, ¿ya?
Déjenme limpiar los dibujos. Bien. Y por último, la cuarta propiedad coligativa que vamos a ver es la osmosis, ¿ya? Y la osmosis se define como un fenómeno físico que consiste en el paso selectivo de moléculas de un líquido desde aquel lugar con menor concentración de soluto a otro más concentrado. Ah, del líquido, sí, perdón. Pensaba que estaba mala la definición. No, está bien. Ya, por un momento me confundí. Y esto ocurre atravesando una membrana semipermeable porosa. ¿Qué quiere decir que es semipermeable? No deja que el soluto pase, pero sí el líquido, ¿ok? Si estos puntitos son sal y el líquido es agua, el agua puede pasar a través de esta membrana semipermeable, pero la sal no, ¿ok? Y dice la presión osmótica se produce por la tendencia de las moléculas de agua a pasar desde una zona con menor concentración a otra de mayor concentración, con el propósito de igualar la concentración a ambos lados de la membrana. ¿Ok? La presión osmótica cambiará según la cantidad de soluto que hay en la solución. ¿Se entiende esto? Es decir, si tenemos el mismo volumen de agua y tenemos 5 partículas acá y 10, acá la concentración va a ser mayor. Pero lo que puede pasar es que el agua, y esto es una fuerza real que existe, el agua se va a mover hacia el lado con más concentración, intentando, teóricamente, de que quede, por ejemplo, por cada 5, la misma concentración básicamente. Por cada 5 moléculas de sal, la misma cantidad de agua, tanto del lado izquierdo como el derecho. Y por eso se produce esto, ¿ok? En la práctica, por ejemplo, en este ejercicio, no va a ocurrir eso porque la gravedad también va a ser una fuerza hacia abajo, ¿ya? Y ahí se va a equilibrar la presión osmótica, es decir, la fuerza del agua que quiere pasar con la fuerza de gravedad, ¿ok? Pero eso ya es un poco más específico. Ustedes lo que tienen que saber es que existe esa fuerza, esa presión, ¿ya? Y eso, esas son las propiedades coligativas y nos toca hacer ejercicios. Ya los últimos de la clase, nos quedan 6 minutos. Creo que son solo 3 ejercicios, sí. Así que alcanzamos perfecto. Y con eso estaríamos listos. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Así que vamos con todo. El primero dice así. El descenso crioscópico de una solución depende de la concentración del soluto, expresada en A, masa del soluto en una masa de 100 gramos de solución. B, masa del soluto en un volumen de 100 ml de solución. C, volumen de soluto en ml en un volumen de 100 ml de solución. D, cantidad de soluto en mol en una masa de 1 kilogramo de solvente. O E, cantidad de soluto mol en un volumen de 1 litro de solución. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Están ahí? ¿Se escucha todo bien? ¿O están pensando? Ah, espere, perdón. Quizás soy muy quieto. Ok. Samir pone C, no sé en realidad. Carita triste, no sé cómo poner esas caritas, pero bien. Y Vanessa pone que es la D. Se usaba modalidad, ¿no? ¿O no? Claro, bien. Vanessa, lo entendiste todo. Esa era la pregunta, básicamente. Como en qué medidas, o sea, sí, en qué unidades se tiene que expresar la concentración del soluto y cómo se usa molalidad, que es moles de, moles de soluto partido kilogramos de solvente, esa es la respuesta. ¿Ya? Es la D, para que les quede claro. Básicamente es para que sepan que se ocupa con molalidad y no se les olvide cuando estén dando la pesa.
Lo entendió todo. Bien. Me gusta que entiendan mis referencias también. Segunda pregunta. En el contexto de las propiedades coligativas de las soluciones, el descenso del punto de congelación, y bueno, ahí hay tres afirmaciones. La primera afirmación dice, se relaciona directamente con la constante crioscópica, ¿ya? El descenso del punto de congelación. La segunda afirmación dice que el descenso del punto de congelación es inversamente proporcional a la concentración molal del soluto. Y la afirmación 3 dice el descenso del punto de congelación es numéricamente igual al aumento del punto de ebullición. Y nos preguntan después cuáles son correctas de estas afirmaciones. Ok, la Vanessa ya respondió. Voy a esperar un par de preguntas más, igual, y las vamos a ver uno por uno las afirmaciones. La Vania también va por la alternativa A. Y ok, pueden seguir jugando, chiquillos, pero por mientras voy a ir respondiendo de las afirmaciones, ¿ya? La primera afirmación, en que dice que el descenso se relaciona directamente con la constante crioscópica, es correcta, ¿ya? Acuérdense que directamente e inversamente proporcional generalmente se refiere a si se está multiplicando, si se divide por eso, ¿ya? Y es correcto, ¿ok? Porque de hecho, bueno, no sé si dibujarlo, ¿verdad? Sí, voy a dibujar rápido. Acuérdense, el delta T, la variación de temperatura, es igual a la constante por la molalidad. Entonces, si aumenta en 2 la constante, aumenta en 2 también la diferencia de temperatura, ¿ya? Se relaciona directamente con eso. Bien. Luego, dice, es inversamente proporcional a la concentración molar del soluto. Podemos ver que no, ¿ok? Es directamente proporcional por cómo está escrita la fórmula. Y luego en el caso 3 dice, es numéricamente igual al aumento del punto de ebullición, ¿ok? Y esto es fake news, ¿ok? El aumento del punto de ebullición depende de su propia constante y como les dije, no hay interdependencia entre ellos, ¿ok? Es decir, la constante gregoscópica es una y la constante de ebullioscópica es otra, ¿ya? No tienen por qué ser iguales. Y eso nos deja que la alternativa correcta es la A, ¿ok? Muy bien, chiquillas. Y ahora ah, pasando a la última pregunta de la noche, tenemos esto y vamos a tener que calcular aquí un poco. Dice así, a una atmósfera la temperatura de ebullición de una solución acuosa con 3 moles por kilogramo de un soluto no iónico y no volátil, considerando una constante bulloscópica de 0,52 grados Celsius kilogramos por mol, eh, es, es decir, la temperatura de ebullición, nos preguntan. Ahí viene el es. Y tenemos todas estas opciones, ¿ya? Aquí lo que tenemos que hacer, evidentemente, es recordar la fórmula, pero antes de escribirla voy a ver si ustedes, a ver, voy a ver si funciona esto bien. Voy a ver si ustedes pueden responder.
También me pueden decir si andan complicados con una parte específica de esta pregunta. Ahí Vanessa escribe A. Ok, voy a empezar a ir resolviendo esto. Pueden seguir poniendo por el chat lo que creen que es la respuesta, ¿ya? Si recordamos la fórmula, sabemos que el delta T, voy a escribirlo como delta T, es igual a la constante por la molalidad, ¿ya? Y, como se dice, en este caso, la constante es 0,52, 52, y si lo multiplicamos por la molalidad, que son 3 moles por kilogramo, ahí ya nos lo pasaron en las unidades correctas, así que bacán. Vemos que esto nos da 1,56, ¿ok? Que supongo que es la razón por la que Vania piensa que la alternativa correcta es la A, ¿ok? Pero ojo, porque de verdad lo que nos están preguntando es cuál es la temperatura de ebullición de esta solución, ¿ok? Así que hay que tener ojo. Lo que sabemos es que la variación de temperatura es 1,53 grados Celsius, ¿ya? Pero, tenemos que saber, esa es la diferencia de temperatura. Y otra forma de escribir delta T es temperatura final, ¿ok? Menos temperatura inicial. Y esto es igual a 1,56. ¿Cuál es la temperatura final? No sabemos, es lo que queremos saber. Y la temperatura inicial es la temperatura de ebullición inicial, o sea, del compuesto puro. ¿Ok? TF. Lo vamos a pasar sumando para el otro lado y nos queda 1,56. Y la temperatura inicial del compuesto del solvente puro, que es agua, por eso es una solución acuosa, son 100 grados Celsius, ¿cierto? El agua hierve, empieza a bullir a 100 grados Celsius. Entonces sabemos que a 101,56 grados Celsius va a empezar a ebullir el agua con 3 moles por kilogramos del soluto que tenemos en este problema. ¿Ok? Sí, ahí está la confusión, claro. ¿Pero ahora lo entienden? Es decir, igual está bien cachar y poder calcular y saber que la diferencia de temperatura son 1,56 grados. Pero hay que ser conscientes de esto, ¿ya? Y yo lo que hago en vez de enredarme con cuál es TF y cuál es TI, digo, esta es la diferencia y por ejemplo sé que el agua hierve a 100 grados y que cuando agregamos sal tiene que aumentar el punto de ebullición, ¿ya? Ahí pusieron, yo lo entendí, Jamir también. Ah, y Vanessa no había cachado que decía acuosa. Claro, eso es clave para poder saber eh, esta temperatura, ¿ya? Y eso, con ese ejercicio numérico, igual en la PSU no entra tanto lo numérico, pero que si es que le llega a entrar van a estar listos. Claro, eso mismo, Vanessa. Pero bueno, y nada, pues, con eso terminamos la clase de hoy. Esperen, no se vayan, voy a dejar de compartir y de grabar. Déjenme saber.